Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Coffee. Today we talk about coffee. Gosh, my addiction. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las semillas de manzana son tan tóxicas? ¿O si el té verde y el té negro provienen de la misma planta? Y ahora es tiempo de colocar en nuestro microscopio nuestra sección llamada la muestra del día. Hoy tenemos una muestra muy especial y aromática, el Día Internacional del Café. ¿Listos para detectar la ciencia que hay detrás de esta bebida que mueve el mundo? Desde la bioquímica de la cafeína hasta su impacto en la historia y la economía. Oh gosh, too much. Not so really.
2, 3, 4. Let's go, Maddie. Let's go, Maddie. Let's go, let's go. Let's go, Maddie. Here we go. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las semillas de manzana son tóxicas? ¿O si el té verde y el té negro provienen de la misma planta? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y su anfitriona en este nuevo episodio. Cada semana, los miércoles y viernes de 11:15 a 12:35 horas, afinamos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a esta nueva edición. Antes de comenzar el capítulo de hoy, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos. La última vez que nos vimos, hablamos sobre nuestra estrella del sistema solar, el Sol. Hablamos sobre sus características, las capas que lo conforman y cómo el bienestar de esta estrella dentro de su ciclo de vida puede afectar a la vida en la Tierra. Porque la verdad de las cosas es que sin el Sol, la vida en la Tierra probablemente no se hubiera dado. Es gracias a su energía y al proceso de fotosíntesis que se gatilló todo el proceso de evolución de la vida. Pero a su vez, en la medida que ha ido pasado el tiempo, nuestra estrella, que es clasificada como una enana amarilla, perdón, una estrella mediana amarilla, no enana, va pasando por una serie de ciclos y eventualmente, como vimos, en millones y millones de años, nuestro Sol va a perecer. Pero antes de eso, puede que las tormentas solares que se gatillan, producto de que el Sol poco a poco va gastando su combustible, que es el hidrógeno, pueden terminar afectando sobre todo nuestra tecnología, de la cual dependemos muchísimo actualmente. Y es por eso que es importante que los ingenieros, ¿no? Y los astrónomos y todos los especialistas monitoreen y estén al tanto de cómo está la salud de nuestra estrella del sistema solar. Si les interesa, está en la lista, ¿cierto?, de la página de YouTube que tenemos, El Microscopio Filosófico. Dicho eso, ¿de qué se va a tratar el día de hoy nuestro episodio? Hoy vamos a colocar en nuestro microscopio una nueva sección que se llama La muestra del día, en donde vamos a revisar las distintas efemérides que podemos encontrar sobre ciencia o curiosidades. Hoy, nuestra muestra del día es una muy especial y aromática, puesto que hoy es el Día Internacional del Café. ¿Listos para detectar la ciencia detrás de esta bebida que mueve al mundo? Desde la bioquímica de la cafeína hasta el impacto en la historia y la economía que ha tenido este brebaje. Vamos a comenzar. Primero que todo, ¿qué podemos decir de este Día Internacional de Café? ¿Quién determinó que fuera el 1 de octubre? ¿Por qué se celebra? Bueno, vamos a ir a la página web de la Asociación
Internacional de Cafeteros para saber la respuesta a esa pregunta. Yo tengo aquí mi cafecito, sin el cual no podría estar aquí todas las mañanas, lo necesito. Entonces, esta es la Organización Internacional del Café, ICO por sus siglas en inglés, que tiene toda la información si alguno quisiera saber más sobre esta em, parte de la economía, ¿no? Em, pero respecto del Día Internacional del Café específicamente, se estableció que fuera el 1 de octubre. Se celebra en los 77 estados miembros de esta organización y en decenas de otras asociaciones cafetaleras de todo el mundo. Es una celebración para la diversidad, la calidad y la pasión del sector del café. Una oportunidad para los amantes del café compartan su amor por la bebida y apoyen a los millones de agricultores cuyo sustento depende del cultivo de este aromático. Muchos países alrededor del mundo celebran sus propios días nacionales del café en varias fechas a lo largo del año, pero lo cierto es que en marzo del 2014 la organización acordó que el Día Internacional del Café fuera este 1 de octubre, ¿no? Desde hace varios años ya, creando un día único para la celebración de los amantes del café. Y esta asociación cada año le va dando connotaciones distintas, ¿no? La última que acá aparece fue la de 2024, en donde el enfoque era más bien a la colaboración. El título era El café, tu ritual diario y nuestro viaje compartido, ¿no? Ahí se trataba de celebrar la colaboración, dado que para la campaña de este año, 2025, que al parecer coincidía con el año del café, el tema de este año va a ser hincapié en adoptar la colaboración para la acción colectiva y el papel en el logro del desarrollo sustentable en el sector mundial del café. Porque como vamos a ver hoy día, vamos a analizar este tema desde múltiples ángulos. Podemos analizarlo desde el punto de vista químico y bioquímico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista agricultor y sostenible, dado el cambio climático en el que estamos enfrentados, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo que este día no solamente se celebre el consumo, sino también pensar en toda la industria detrás de esta bebida que ha logrado un extenso una extensa población, ¿cierto? Somos cada vez más quienes necesitamos nuestro café en la mañana o durante el día, y no solamente el café como bebida caliente, sino también dentro de algunos otros productos como bebidas energéticas. Por lo tanto, el consumo de cafeína ha ido aumentando significativamente y es por eso que es importante hablar de la industria y regularizarla, porque no siempre en todos los sectores se llevan a cabo con la misma equidad, ¿no? El trato a los trabajadores. Por lo tanto, si quieren saber más sobre esta organización internacional, aquí está su página, ico.org. Dicho eso, ¿qué sabemos del café? El café es una de las bebidas sociales más importantes y populares del mundo, seguida de el té. El té tiene mucho más tiempo, dado que está asociado a dinastías muy grandes como las dinastías chinas. Pero desde un punto de vista botánico, ¿de dónde proviene esta bebida? Bueno, el café como bebida, brebaje, proviene del grano del café, que es una semilla de una planta. Esa planta se llama cafeto, es un arbusto. El fruto del cafeto se llama cereza, dado su color rojo cuando está maduro. Y es dentro de esta cereza en donde luego encontramos dos semillas semiesféricas que son los granos del café. Generalmente son dos granos separados, pero pueden aparecer como una sola semilla y cuando eso pasa se le denomina caracolillo. Perdón. Ahora, un grano de café, dado que es la semilla de la planta, contiene agua, materias grasas, proteínas, alcaloides y materias minerales. Por lo tanto, dependiendo de cómo procesemos esa semilla, es la forma en que podemos consumir este café. Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar a esta planta?
¿De dónde proviene? ¿Dónde se cultiva? Bueno, hay algo que se denomina el cinturón del café. El cinturón del café es la zona geográfica donde se cultiva el café a nivel mundial, debido a que es una planta que requiere de ciertas condiciones, tanto climáticas como geográficas, para poder desarrollarse y prosperar de manera satisfactoria. Porque si no está en la zona correspondiente, no va a producir fruto. ¿Cuál es esa zona geográfica? Es donde se encuentran las condiciones óptimas y en este caso es entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es decir, la zona más ecuatorial. Si recordamos los tiempos en que nos enseñaban geografía, no sé si se me está cayendo el carnet, pero nosotros, ¿cierto? Dentro del mapa mundi tenemos distintas latitudes y longitudes. Y tenemos la línea ecuatorial divisoria que más que ser la mitad exacta del planeta, que muchas veces es lo que indicamos, en realidad es la zona en donde más rayos del sol llegan durante el año. Esa es la forma más clara de definirla, ¿ya? Y luego vamos formando los trópicos. Los trópicos también reciben mucha eh, de esa luz. Por lo tanto, allí es donde se concentran la mayoría de los climas más cálidos. Dentro de este cinturón, ¿cuáles son las regiones más productoras? Las más productoras son Latinoamérica, África, Arabia y Asia y el Pacífico, ¿ya? Por eso la mayoría de los cafés que podemos encontrar quizás en el supermercado indican ciertas zonas, ¿no? Y ciertos tipos o sabores que vienen de Colombia, Perú, eh, café arábico y todas esas otras opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la planta necesita de condiciones climáticas específicas. El cafeto son plantas de climas tropicales, templados, con ciclos húmedos y secos. Y esto es bien importante indicarlo. ¿Por qué? Porque clima tropical, cuando nosotros pensamos en un clima tropical, pensamos en muchísima humedad y muchísima lluvia todo el tiempo. Y hay ciertas zonas de los trópicos que son así. Pero esta planta no es que crezca por completo en todo este cinturón, no, requiere de ese clima tropical, pero que a su vez tenga momentos húmedos y secos. Es decir, que haya momentos en los que haya bastante lluvia y otros en los que haya más sequedad, porque no es una planta 100% tropical. De hecho, como vamos a ver a continuación, es una planta cuyos orígenes se asocian a Etiopía, que es un lugar en África que no es húmedo, pero no al punto de ser como la selva amazónica, ¿no? Además de eso, el cafeto requiere de un suelo muy específico, rico en minerales, un suelo que naturalmente sea bastante húmedo y con vegetación que le brinde sombra. Es un arbusto, por lo tanto no requiere de demasiado sol, no soporta tanto sol tampoco. Y una cierta altitud. Es bastante peculiar el cafeto para sus necesidades. El cafeto prefiere una altura de entre 800 y 2100 metros sobre el nivel del mar para prosperar satisfactoriamente. Más abajo y más arriba, las condiciones no son las correctas por un tema de humedad y por un tema de sombras y sequedades. Por lo tanto, son todas esas especificaciones las que deben cumplirse para tener una zona cafetera. Ahora, como les comentaba, ¿cuál es el origen del café? ¿Cómo descubrimos esta planta? ¿Cómo descubrimos que tenía estas propiedades? ¿Y cómo junto al agua y al té se terminó volviendo uno de los brebajes más popularizados a nivel mundial? Pues vamos a ver la historia, ¿no? Conozcámosla, porque es bastante interesante. Allí terminamos, sí, terminó de cargar. Vamos a ver aquí en un artículo de National Geographic. ¿Cuál es el origen del café? El café es una de las tres bebidas más populares del mundo, junto con el agua y el té. Y la planta con la que se elabora se cultiva desde hace siglos, pero es muy sensible a los cambios climáticos.
Por lo tanto, junto con nuestra tacita de café, vamos leyendo. Dice así, el acto de levantarse por la... perdón, mi lengua. El acto de levantarse por la mañana y beber una taza de café lo repiten millones de personas en todo el mundo, tanto en Oriente como en Occidente. Este líquido negro es el resultado de tostar las semillas molidas de una planta arbustiva o leñosa llamada cofea. Ese es el género de la planta. Cofea sp significa cofea especie. Es el abreviativo para indicar que todas las plantas de ese género producen lo que conocemos como la bebida del café, ¿ya? Pero nuevamente hay distintos tipos, así que por eso para no escribirlos todos se coloca SP. Esta bebida se consume en cantidades cada vez mayores desde su aparición, lo que ha convertido al café en una de las materias primas internacionales más lucrativas. En América Latina, especialmente Brasil y Colombia, África Oriental, Asia y algunos países árabes son los principales productores de café arábica. Esa es una de las especies con las que tenemos el café, Coffea arábica. Y uno de los mayores proveedores del grano en el planeta, señala esta enciclopedia británica. Otro tipo de grano cultivado y muy consumido en la actualidad es el café robusta, o el nombre de la especie, Coffea canephora, que es más fácil de cultivar a menor altitud, mientras que la arábica requiere un clima subtropical frío y mucha humedad, lo que la hace un poco más especializada. Y por eso también es un poco más fuerte en sabor. Si alguno ha comprado, ¿cierto? Estos cafés que a veces indican que son de esa especie, se siente la diferencia en sabor. Para los que nos gusta mucho el café, ¿cierto? Y tratamos de probar diversos tipos. Pero, ¿dónde se originó el café en el mundo? ¿Y por qué determinadas condiciones climáticas son tan importantes para su existencia? Vamos a ver. ¿En qué parte del mundo se originó el café? Se cree, porque no se tiene un registro histórico concreto, se cree que el café fue identificado por primera vez en África, más precisamente en la región donde hoy se encuentra Etiopía, que señala un artículo sobre el tema publicado en la Asociación Brasileña de la Industria del Café. Esa es la leyenda. Nuevamente, no hay un registro específico. Las plantas de café silvestres probablemente provienen de Cafa, que es una región en Etiopía. Por eso se cree que se le dice café, porque es la forma más cercana en la que pudimos pronunciarlo. Estas plantas fueron trasladadas al sur de Arabia y cultivadas en el siglo XV. La, popular, la popularidad del café en el mundo árabe llevó a la creación de las cafeterías, primero en la Meca y luego en Constantinopla en los siglos XV y XVI respectivamente. A continuación se introdujo en los países europeos a través del Imperio Otomano, uno tras otro a lo largo de los siglos XVI y XVII. Tanto esta asociación brasileña como la Enciclopedia Británica relatan que la historia sobre la aparición del café es conocida como la leyenda de Caldi. Según esa narración, que es una narración que es de origen verbal, por eso no tenemos un registro histórico, ¿no? Según esta narración, un pastor árabe de cabras quedó intrigado por las hojas que comía su rebaño y le interesó la planta. ¿Por qué le llamó la atención? Porque lo que indica la leyenda es que las cabras que comían ese arbusto actuaban extraño, parecían no sobreactivadas. Alrededor del año 850 después de Cristo, Caldi supuestamente probó las bayas del arbusto de las que se alimentaban estas cabras y al sentir una sensación de entusiasmo proclamó su descubrimiento al mundo. Eso es lo que cuenta, ¿no? Esta historia. El entusiasmo que sintió se debe haber debido a la cafeína presente en la planta, un estimulante que contribuyó a popularizar el café. De hecho, actualmente sabemos que
comer el grano directamente es una concentración altísima de cafeína, al punto que puede ser peligroso su sobreconsumo. Pero bueno, en aquella época, por cierto que no sabía. Por otra parte, esta asociación brasileña explica que los etíopes, luego de esto, consumían el fruto y mezclaban su dulce pulpa macerada con manteca de cerdo durante las comidas y sus hojas también las masticaban y se utilizaban para hacer té. Un poco como aquí también en Latinoamérica durante mucho tiempo ocupamos el mate, ¿no? En algunos países todavía. Y acá en la cultura aymara y quechua todavía consumimos hojas de coca muchas veces para largos trayectos o para evitar la puna, por ejemplo. Dice que también producían un zumo fermentado que se conocía, convertía en una bebida alcohólica. Más tarde, los monjes de la zona empezaron a utilizar el café como bebida estimulante para poder rezar sus oraciones y vigilias nocturnas. Por lo tanto, desde hace muchísimo tiempo el consumo de café se ha ido popularizando. Y pese a que en Europa y en otros lados algunas personas veían un poco con recelo el hecho de que esta bebida, este brebaje a uno le diera tanta como energía. La verdad de las cosas es que nunca se pudo censurar su uso porque sobre todo em, en Europa durante la época de la Ilustración, ¿no? E incluso mucho antes, eh, los círculos intelectuales empezaron a consumir mucho el café, las cafeterías eran lugares de regocijo, pero para no de manera coloquial como lo hacemos actualmente, sino más bien para intensos debates intelectuales. O sea, había incluso en cafeterías muchas veces demostraciones de descubrimientos científicos y todas las élites científicas de la época iban para allá y mientras consumían café discutían y hablaban. En el mundo árabe también pasaba eso, pero pasaba en las afueras de las mezquitas o se sugería para em, relajo, ¿cierto? Y nuevamente también pensamiento intelectual. La bebida de café y su historia va muy ligada a ello. Ahora, lo que muchos puede que hayamos notado últimamente es que el precio del café ha subido harto, ha subido en todo el mundo, lo que ha encarecido esta bebida. ¿Por qué? Porque según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés, este aumento de los precios se debe al impacto de las condiciones climáticas, como sequías y heladas severas, que han afectado a los principales productores mundiales, como Brasil y Vietnam. Por lo tanto, es por eso que tenemos que buscar una forma más sustentable de poder producir esta bebida. Porque seamos sinceros, un mundo sin café cuesta imaginárselo, ¿no? Independiente de si lo consumimos o no, ya es un rito prácticamente. Los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo van a seguir aumentando en gravedad y frecuencia a medida que las temperaturas globales continúen subiendo. Y lamentablemente ese ha sido la tónica, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar qué podemos hacer para mitigar esto y revisar muchas veces las cadenas de suministro. Porque esto es algo que no solamente va a pasar con el café. Varios deben haber notado que ha pasado también con el chocolate, con el cacao. De hecho, se cree que el cacao está más en riesgo que el café, quizás incluso de extinguirse, producto de que los lugares en donde se puede plantar también son muy específicos. Entonces, que no cunda el pánico. Conozcamos un poco más de esta planta desde un punto de vista botánico. Vamos a hablar sobre el género en general, el género Coffea, porque nuevamente hay muchísimas eh, distintas especies, pero todas son estos arbustos y todas producen estas semillas que luego podemos utilizar para formar el brebaje. Y su flor es muy similar a la del jazmín en forma. ¿Qué podemos decir de los cafetos? Los cafetos son un género que contiene en torno a 100 taxones específicos e infraespecíficos aceptados.
de los casi 400 descritos de plantas de la familia de las rubiáceas, que son nativas del sur de Asia y el África subtropical. Se cultivan extensamente en el mundo por sus semillas que se emplean molidas y tostadas para la elaboración del café, una bebida estimulante. La popularidad de esta bebida hace que la importancia económica del cafeto sea extraordinaria, siendo uno de los productos vegetales más importantes del mercado global. El cafeto, como planta, es un arbusto o árbol pequeño, perennifolio, de fuste recto, que puede alcanzar los 10 metros en estado silvestre. En los cultivos se suele mantener normalmente en tamaño más reducidos, alrededor de los 3 metros. Si recuerdan, cuando vimos en el episodio temático de la flora y fauna endémica del país, conocimos un poco qué significaban estos términos perennifolio o caducifolio. Caducifolio significaba que caducaba, por lo tanto, las hojas pasaban de distintas tonalidades y podían caerse en invierno. Perennifolio o una flor o planta perenne es el contrario. Esto quiere decir que son siempre verdes. Sus hojas no pasan por este proceso de eh, pérdida de color, ¿no? Y luego caída del tallo. Por lo tanto, a eso se refiere con perennifolio. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir del cafeto? El cafeto requiere mucha humedad, como dijimos, para dar fruto, no necesariamente para existir, pero como comercialmente es el fruto lo que queremos, es por eso que lo tenemos tan instalado en este cinturón geográfico del café. Prefiere los terrenos altos y no es resistente a las heladas. Por eso las heladas cada vez más extremas están afectando. La especie Coffea arábica es la más exigente en cuanto a condiciones climáticas y fertilidad del suelo. Por eso es uno de los tipos de cafés más específicos y más caros muchas veces que podemos encontrar, pero porque también es uno de los que tiene el sabor más intenso y el nivel de cafeína más alto. Aún así, pese a sus exigencias, esa especie es la que produce mejor fruto y luego se la reemplaza muchas veces cuando no se tienen esas óptimas condiciones, habitualmente por Coffea robusta, que es la siguiente planta, que en realidad es con la que se hace la mayoría de los cafés más típicos que podamos ver. No quiere decir que sea un café de menor calidad, pero es un café que resiste más climas y por lo tanto no lo consideramos tanto de especialidad. Hay allí un tema en cuanto al consumo del café que se ha empezado a eh, marketear, esa es la palabra, ¿no? Hacer marketing de acuerdo a las especificidades que tiene la planta y cuánto cuidado se le ha dado para que sea un café de mejor calidad, ¿no? En una situación favorable, el cafeto como planta produce un fruto durante 50 a 60 años, por lo tanto es bastante profitable, con un rendimiento de 800 a 1.400 kilogramos por hectárea. Se estima que la producción mundial de cafeto proviene de unos 15.000 millones de ejemplares, ocupando más de 100.000 kilómetros cuadrados de plantaciones. Y la mayoría de esas plantaciones se encuentran en Brasil, en el caso de nuestra región. Para conocer cómo es el proceso, es que vamos a ver este pequeño video. No es tan largo, pero la idea es que lo conozcamos por si a alguno le interesa, ¿no? Toda esta industria. Antes de disfrutar una rica taza de café, existe un largo proceso de producción y elaboración que le aporta distintos niveles de calidad dependiendo de cómo se desarrollen. La plantación es la primera etapa del proceso de la producción del café. Con ella se inicia el ciclo natural que verá crecer la semilla hasta convertirse en una planta que puede llegar a alcanzar los 10 metros de altura. Una vez plantado el cafeto, necesita 3 o 4 años para dar su primera cosecha. Su forma de sembrado y su manejo son elementos fundamentales para la calidad del grano. La cosecha
Esta se produce anualmente, cuando las cerezas del café están maduras. Existen dos métodos, picking y stripping. En el primero, las cerezas más maduras se seleccionan y se recogen, lo que produce una cosecha homogénea y de calidad. El segundo método es mecanizado, donde se recogen todas las cerezas de las plantas y después se seleccionan a detalle las cerezas. El procesamiento. En este se elimina la pulpa de la cereza y se seca para transformar el café recolectado en café listo para las siguientes etapas. Este puede ser mediante el método húmedo o el seco. Según el método, el sabor del café obtendrá determinadas características en su sabor. El curado. La función principal de esta etapa es eliminar la cáscara que recubre al grano para ser calificado según su calidad, forma y tamaño. La cata del café. Esta degustación se lleva a cabo en distintos momentos del proceso y de maneras distintas. En esta se analiza su calidad y sabor. El tueste. En esta etapa el café obtiene su sabor y aroma más característico. Aquí el grano es sometido a altas temperaturas, que alcanzan los 200 grados, y adquiere su color característico. El molido. En un molino se reduce el grano a polvo. Si preparamos café después de este proceso, obtendremos un café con aroma y sabor intenso. La preparación. Existen muchas maneras de preparar el café, desde una cafetera común hasta diferentes tipos de máquinas en donde podrá elaborar esta deliciosa bebida a su gusto. Muy bien. Y tal cual como salía allí, actualmente se vende el café de muchísimas formas. Pero ahora vamos a la parte bioquímica. ¿Cuáles son los efectos de la cafeína en nuestro cerebro? ¿Y por qué lo consumimos tanto a través de los años? La cafeína, como molécula, es un alcaloide que está obtenido de las plantas y es una de las drogas más consumidas en forma de chocolate, café y bebidas. Y sí, la consideramos una droga producto del efecto que tiene en nuestro sistema nervioso central. El impacto potencial de la cafeína dentro del sistema nervioso central, que corresponde a nuestro encéfalo, ¿no? Y nuestra médula espinal, puede entenderse fácilmente por su mecanismo de acción. ¿Cuál es ese mecanismo de acción? La cafeína tiene un antagonismo del receptor de adenosina, entrada de calcio e inhibición de las fosfodiesterasas. ¿Qué son todas estas palabras? Bueno, la adenosina es un neuromodulador de los receptores de adenosina. Y estos receptores de adenosina en la membrana de nuestras neuronas lo que hacen es expresarse abundantemente dentro del sistema nervioso, pero para producir somnolencia. La adenosina se produce cuando vamos quitando fósforos de la molécula de energía que ocupan todas las células en nuestro cuerpo, nuestro tan querido y famoso ATP. ATP no es otra cosa que la sigla para adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina. Por lo tanto, una vez que hemos ocupado toda la energía posible en esa molécula, es decir, le sacamos los 3 trocitos de fosfatos, queda solo la adenosina. Y cuando esa adenosina queda libre en nuestro sistema nervioso, puede unirse a receptores de membrana, gatillando poco a poco y acumulándose a través del día para expresar cansancio. De esa forma, nuestro cerebro poco a poco, junto con otras señales ambientales, se va dando cuenta del paso del tiempo y de la necesidad del descanso. Por lo tanto, es normal que se vaya acumulando en nuestro cerebro poco a poco. Pero ¿qué ocurre? La cafeína como molécula tiene una configuración muy similar a la adenosina. Por lo tanto, la antagoniza. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay receptores de adenosina libres en la membrana, la cafeína se puede meter en ese lugar, evitando que llegue la adenosina y por lo tanto evitando que nuestro cerebro perciba el cansancio. Por eso sentimos que cuando tomamos café, como que nos vuelve la energía, ¿no? Y podemos trabajar mucho más concentrados. Y en ese paso, además, ayuda a la estimulación de la expresión de la dopamina,
porque el contrario de la adenosina es muchas veces la dopamina, que también nos activa de manera completamente natural. Nuestro cerebro ya produce estos neurotransmisores, estas moléculas, para tener un equilibrio durante el día de cuando estoy con energía y cuando estoy sin mucha energía y voy a descansar. Por lo tanto, desempeña un papel fundamental en muchas de las vías metabólicas dentro del cerebro y el sistema nervioso, porque tiene además la cafeína una actividad antioxidante y antiapoptótica. ¿Qué quiere decir esto? Si activamos nuestro cerebro, hacemos que gaste más energía. Básicamente le estamos diciendo a nuestro cerebro, al bloquear la adenosina, tenemos que estar trabajando más, tenemos que estar consumiendo más azúcares para mantenernos activos, ¿no? Esa es la capacidad antioxidante. Estamos activando más nuestro cerebro. Y la forma o actividad antiapoptótica tiene que ver con un ciclo que después podemos ver en algún otro momento, que es el ciclo celular. Cada una de nuestras células tiene un ciclo de vida. Nunca se nos debe olvidar que somos un conjunto de pequeños seres vivos que forman nuestro ser como individuo. Por lo tanto, cada célula tiene su ciclo de vida. Y en algunos casos, en ese ciclo de vida, si se producen errores, eh, se establece un proceso que se llama apoptosis, que es una muerte programada cuando ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y ese error puede gatillar algún problema, por lo tanto, la célula, por el bien del resto del tejido, se suicida, por así decirlo, se autodestruye. El café tiene un efecto antiapoptótico de tratar de que eso no ocurra, pero no porque evite el error, sino más bien porque mantiene activo eh, el gasto energético del cerebro y por lo tanto le indica, no, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Por lo tanto, no es tiempo de tratar de reparar algo, es tiempo de consumir, lo cual puede ser bueno como puede ser malo. En algunos casos se piensa que puede ayudar de alguna manera en enfermedades neurodegenerativas en donde esta apoptosis es muy acelerada, pero todavía están estudios en proceso. Además, la cafeína actúa como un producto nutracéutico, mejorando la salud mental porque aumenta la dopamina, nos sentimos mejor, ¿cierto? Con más ánimo, más felices en algunos casos. Contiene estos antioxidantes, vitaminas, minerales y suplementos dietéticos, muchas veces lo agregan para ayudar a reducir el riesgo de diversas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la migraña, los cálculos biliares, el cáncer en algunos casos, la enfermedad de Huntington y la esclerosis múltiple. Pero no quiere decir que con esta molécula, con la cafeína, podamos curar esas enfermedades. No, simplemente ayuda muchas veces a los síntomas, ¿no? Es una forma de ayudar. De hecho, por eso en algunos remedios antifebriles o algunos remedios para el resfriado común muchas veces, junto con el paracetamol, agregan un poco de cafeína porque también ayuda a reducir esta migraña, ¿no? Ahora, como actúa como estimulante, aumenta la eficacia de esos analgésicos, que era lo que yo les decía. Además, además de sus efectos positivos, perdón, también tenemos algunos negativos. No todo es color de rosa, lamentablemente. El consumo excesivo de cafeína también tiene efectos negativos, que son alteraciones del sueño, alucinaciones, hipertensión arterial, pérdida de minerales e incluso acidez estomacal. Por lo tanto, ¿es sano tomar una taza de café? Sí, pero no tenemos que volvernos adictos al café muchas veces, porque no nos tenemos que olvidar que tiene una acción muy similar a una droga. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida que tomemos más y más café, ya la concentración o la cantidad poco a poco deja de hacer efecto en nuestro cerebro. Nuestro cerebro, que es el peligro que tienen muchas drogas, se acostumbra a la dosis y luego empieza a pedir cada vez más dosis para poder conseguir el efecto original. Y si dejamos de consumir el café, también podemos tener lo que se conoce como withdrawal, que en el fondo es la abstinencia, ¿no? Tener efectos físicos y mentales producto de una abstinencia y una desintoxicación de la cantidad de cafeína que vamos tomando. Por lo tanto, es por eso que es mejor eh,
controlar nuestro consumo de cafeína y muchas veces pensamos solo en la taza de café propiamente tal, pero dado que la cafeína se puede encontrar en chocolates, en bebidas, qué decir en las bebidas gaseosas y las bebidas actualmente energéticas, ¿no? Tenemos que tener harto cuidado con eso, porque muchas veces decimos, no, yo no consumo tanto café, pero en realidad nuestro consumo de cafeína se radica de otros lados. Y aquí está la explicación quizás más molecular. Las moléculas no son así, no son puntitos, como vimos en el capítulo de los modelos atómicos, pero para que quede un poco más claro, ¿no? La adenosina poco a poco se va acumulando durante el día, pero como la cafeína es similar, si se une antes que la adenosina al receptor, bloquea en el fondo la posibilidad de que esa adenosina se pegue. Y es por eso que nos mantiene más despiertos la cafeína. Pero eventualmente va a soltarse. eh, Ahí va a depender dependiendo de nuestra formación cerebral, ¿no? De cómo está nuestro cerebro formado y cuántos receptores de adenosina tienen nuestras neuronas. Si el cuerpo lo requiere, puede formar más receptores, porque inherentemente no podemos no descansar. Tenemos que sentirnos cansados. Por lo tanto, lo que hace el cerebro es formar cada vez más receptores para equiparar un poco esto y por eso luego una taza de café ya no es suficiente y necesitamos una segunda, una tercera y así, pero esto en un periodo de tiempo bastante amplio. Así que vamos a ver justamente con esta animación cómo la cafeína nos mantiene despiertos. Se consumen más de 100.000 toneladas métricas de cafeína al año en todo el mundo. Esto es el equivalente al peso de 14 Torres Eiffel. La mayoría de esta cafeína se consume en café y té, pero también se ingiere mediante gaseosas, chocolate, pastillas de cafeína e incluso en bebidas descafeinadas. La cafeína nos ayuda a sentirnos alertas, enfocados, felices y enérgicos, incluso si no hemos dormido bien. Pero también puede aumentar la presión sanguínea y hacernos sentir ansiedad. Es la droga más usada en el mundo. ¿Cómo nos mantiene despiertos? La cafeína se desarrolla en las plantas, donde tiene algunos propósitos. En altas dosis, como en las hojas y semillas de algunas especies, es para los insectos. Pero si la consumen en dosis bajas, como se encuentra en el néctar, puede ayudarles a recordar y volver a visitar la flor. En el cuerpo humano, la cafeína actúa como estimulante del sistema nervioso central. Nos mantiene despiertos al bloquear la adenosina, una molécula clave para la inducción del sueño. El cuerpo necesita un suministro constante de energía, que se obtiene rompiendo una molécula con mucha energía llamada ATP. Durante el proceso, esta libera adenosina, la estructura química del ATP. Las neuronas del cerebro tienen receptores diseñados a la medida de esta molécula. Cuando la adenosina se acopla a los receptores, activa una cascada de reacciones bioquímicas que hacen que las neuronas liberen importantes moléculas señalizadoras del cerebro más lenta y torpemente. En otras palabras, te da sueño. La cafeína es un antagonista de los receptores de adenosina. Esto significa que desestabiliza el proceso de retardar las neuronas al bloquear los receptores de adenosina. La cafeína y la adenosina tienen una estructura molecular similar, tanto que la cafeína puede encajarse en los receptores de adenosina, pero no lo suficiente para activarlas. En resumen, la adenosina inhibe a las neuronas. La cafeína inhibe al inhibidor, entonces te estimula. La cafeína puede incrementar las emociones positivas. En algunas neuronas, los receptores de adenosina están ligados a receptores de otras moléculas llamadas dopamina. Una función de la dopamina en el cerebro es promover los sentimientos de placer. Cuando la adenosina encaja en un receptor emparejado, puede dificultar que la dopamina encaje en su propio lugar, lo que interrumpe su función de elevar el ánimo. Pero cuando la cafeína ocupa el lugar de la adenosina, no tiene el mismo efecto y la dopamina puede fluir. Existe evidencia de que la cafeína en los receptores de adenosina y dopamina puede tener beneficios de largo plazo,
y reducir riesgos de enfermedades como Parkinson, Alzheimer y algunos tipos de cáncer. La cafeína también puede aumentar la habilidad del cuerpo para quemar grasa. De hecho, algunas organizaciones deportivas piensan que la cafeína les da a los atletas una desventaja injusta y han puesto límites al consumo. Desde 1972 hasta 2004, los atletas debían mantener la concentración de cafeína en la sangre bajo un nivel definido para competir. Claro, que no todos los efectos de la cafeína son tan saludables. Puede hacerte sentir mejor y estar más alerta, pero también puede aumentar el ritmo cardíaco y la presión arterial, y la micción o diarrea, y contribuir al insomnio y la ansiedad. Además, las comidas y bebidas que contienen cafeína tienen sus propios impactos en el cuerpo que deben tenerse en cuenta. El cerebro se puede adaptar a consumos regulares de cafeína. Si los receptores de adenosina son obstruidos para siempre, el cuerpo producirá algunos extra. De esta manera, incluso con la cafeína cerca, la adenosina puede seguir avisándole al cerebro que disminuya la energía. Esta es la razón por la que puedes necesitar consumir más y más cafeína para sentirte igual de alerta. Hay más y más receptores de adenosina para bloquear. Por eso, si dejas de consumir cafeína de repente, puedes experimentar una abstinencia molesta. Con muchos receptores y sin competencia, la adenosina puede trabajar tiempo extra y causar dolor de cabeza, cansancio y estado de ánimo depresivo. Pero en pocos días desaparecerán los receptores extra de adenosina. El cuerpo se reajustará y te sentirás tan alerta como siempre, incluso sin una infusión del estimulante más popular del mundo. TED-Ed se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible. Muy bien. Nuevamente, ese canal TED-Ed es buenísimo, se los recomiendo muchísimo. Pero sigamos. Ese es el efecto que tiene la cafeína en el cerebro, pero la verdad de las cosas es que nuestros cerebros son muy distintos y la forma en la que actúa la cafeína en un cerebro neurotípico es muy distinta a cómo actúa en un cerebro neurodivergente como el mío, por ejemplo. La cafeína tiene efectos variados y a veces paradójicos cuando se encuentra con cerebros neurodivergentes, pudiendo ser un estimulante calmante y de mejora de atención para las personas con TDAH al aumentar la dopamina, o puede provocar ansiedad e hiperactividad, especialmente en personas con autismo o sensibilidades a la cafeína. En mi caso, yo personalmente soy una persona autista, pero no tengo ese problema de generar ansiedad o hiperactividad cuando tomo café. Ya tengo un poco de eso de manera normal. Pero sí lo que tiende a darme, y es por eso que mi psiquiatra también está analizando si revisar si no hay ahí un poquito de déficit atencional, ¿no? Es que me da el mismo efecto que le da a las personas con TDAH o TDA. A mí me calma y de hecho en algunos casos me da más sueño, lo cual es interesante. Yo ahora tomé una taza de café y siempre tomo una taza de café durante o antes del podcast porque me ayuda a relajar los nervios. A diferencia de otras personas que lo tomarían para estar concentrada, yo tiendo a estar demasiado concentrada y con pensamientos rumiantes todo el tiempo. Por lo tanto, necesito que algo apague, por así decirlo, estas sensaciones elevadas y en mi caso ese es el café. Pero, al igual que cualquier otra persona, si consumo demasiado, también puedo tener ciertos problemas. Por lo tanto, poco a poco, a través de los años, he ido controlando mi dosis, dejándola con un máximo de 2 tazas y trato de que el café sea más bien un latte y no un expreso. De alguna manera, trato de regularizarlo porque también ha tenido efecto en mi hígado y en otros órganos. Por lo tanto, independiente de que en cerebros neurodivergentes muchas veces el café no actúa de la manera correcta, a veces producto de eso y como nos calma, eh, tendemos a las personas neurodivergentes tener una mayor posibilidad de adicción a esta molécula, porque vivimos constantemente, en algunos casos, con estos niveles de ansiedad tan altos que encontrar aquello que nos calma sentimos que es algo que tenemos que tener prácticamente al lado nuestro, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso porque no solamente con el café, sino con otras bebidas también vienen otros efectos. Sobre todo
las bebidas energéticas, que también tienen un alto nivel de azúcar que puede conllevar a otras enfermedades metabólicas. Por lo tanto, no existe una reacción universal verdaderamente a la cafeína. Hay una regularidad en cómo actúa la cafeína en cerebros neurotípicos y también hay una cierta posibilidad, o se ha estudiado cómo actúa en cerebros neurodivergentes, pero la verdad de las cosas es que la respuesta a la cafeína siempre va a depender de la neurodivergencia específica, la dosis, la sensibilidad individual que cada uno pueda tener y la química cerebral de cada persona, porque dentro de los distintos espectros, cada persona es única. Lo vimos con el proyecto Genoma Humano. Cada uno de nosotros es especial desde el punto de vista químico, porque nuestra cadena de ADN, que conlleva luego a todo lo que somos, es único e irrepetible. Por lo tanto, podemos ver generalidades, pero nunca la especificidad. Y por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que tratar de ver cómo actúa la cafeína, qué tan propensos estamos a una adicción a la cafeína y cómo controlarnos, ¿no? Y allí es donde, en el caso de las personas neurodivergentes como yo, es sumamente importante conversar de estos temas con nuestros personales de la salud, ya sean nuestros personales de salud mental y nuestros personales y doctores del área de la salud general, ¿no? Los doctores de cabecera, etcétera, para poder analizarlo de distintas maneras. Así que, yendo y resumiendo, ¿qué efectos tiene el café en el cerebro? En este caso, hablando de un cerebro neurotípico en general, pero que es el caso de la mayoría de las personas. El consumo de café tiene efectos positivos sobre el grado de atención y concentración mental, la somnolencia matinal o la que se produce tras una comida copiosa en las primeras horas de la tarde. Pero ¿cómo influye en nuestro sistema nervioso y si tiene algunas posibilidades de prevenir enfermedades neurodegenerativas? Bueno, la verdad de las cosas es que la cafeína nos ayuda a mantenernos alerta, sí. Tiene efectos beneficiosos sobre la cognición. La ingesta del café ayuda a estar más despiertos y atentos, a prevenir la somnolencia al volante, mejora la capacidad de alerta, la atención visual, la concentración en la carretera y reduce el tiempo de reacción, además de mejorar la capacidad de la toma de decisiones. Pero nuevamente, hay que pensar en cada individuo. No sería ese mi caso que dijimos que me calma y me da sueño, ¿no? ¿Qué efectos tiene el consumo del café sobre las enfermedades neurodegenerativas? Numerosos estudios científicos internacionales están concluyendo que el consumo moderado de café tiene efectos positivos en la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la demencia senil y el Alzheimer. Pero ese es el gran título, moderado. No debemos excedernos en el consumo de café. ¿Puede ayudarme a mejorar la concentración? Sí, debido al efecto estimulante de la cafeína, un consumo de al menos 3 tazas de café provoca directamente un aumento en la concentración y la memoria. Pero esas 3 tazas de café no tienen por qué ser seguidas. Y sobre todo hay que fijarnos en qué momento del día consumimos esas tazas de café. Para tener una buena noche de sueño, generalmente se indica de que el consumo del café no debiera pasar de las 3, 4 de la tarde, porque luego poco a poco, de manera natural, en la medida que baja la cantidad de luz en el ambiente, tenemos que permitirle a nuestro cerebro ir teniendo estos estímulos de cansancio para que luego, cuando llegue la noche, podamos dormir. El próximo episodio, de hecho, va a ser sobre ese tema, así que ahí lo vamos a conectar. ¿Y el café podría aliviar el dolor de cabeza? Según varios estudios, la administración de un café con un analgésico consigue un 80% de que las personas con dolor de cabeza perciban una notable mejoría al cabo de 6 horas. Por lo tanto, la mejoría no es inmediata. Y también esto es muy variable dependiendo de la persona, porque no todas las personas tienen un dolor de cabeza sencillo, algunas personas sufren de migrañas constantes, ¿no? Crónicas, por lo tanto, no podemos pensar que es el remedio universal. Pero lo cierto es que sí, puede ayudar un poco. Y bueno, cambiándonos a otro ángulo, ¿cómo va a afectar el cambio climático al cultivo del café y otros alimentos populares? Empezamos a ver en los primeros
momentos del episodio que, como el café tiene características específicas para su cultivo, es necesario pensar en el cambio climático y la sustentabilidad para que ojalá podamos tener esta bebida por mucho más tiempo. Así que vamos a revisar este artículo. Muy bien. ¿Cómo afectará el cambio climático al cultivo del café y otros alimentos populares? Porque no es el único que se está viendo afectado. En un nuevo estudio, pues, se predice que si bien cultivar café será más complicado debido al calentamiento global, algunos países tendrán una mayor cosecha de otros alimentos como marañones y aguacates. Para el año 2050, el panorama agrícola mundial podría ser muy diferente al de hoy. El planeta tendrá 2.000 millones de personas más, se proyecta. Hoy la población mundial es de casi 8.000 millones. Por lo tanto, 2.000 millones de personas más para alimentar. Y el cambio climático alterará el origen de estos alimentos. Por lo tanto, ya tenemos que empezar a pensar qué va a ocurrir. Porque ya estamos en un punto del cambio climático en el que ya francamente no hay mucha vuelta atrás. Lamentablemente no escuchamos a los expertos a tiempo y ya lo notamos en nuestro día a día, que cada invierno y cada verano cada vez son más intensos y que los efectos climáticos, ¿no? Los desastres naturales son cada vez más intensos. Por lo tanto, ya tenemos que reaccionar, lamentablemente. Ya no prevenimos este problema, por lo tanto tenemos que reaccionar y a lo más prepararnos para futuro. Las temperaturas más cálidas ya están facilitando el cultivo de frutos tropicales en regiones de cultivo más al norte, donde antes eran imposibles, como por ejemplo en Estados Unidos, en Georgia, donde hoy se cultivan cítricos, y en la isla italiana de Sicilia, donde se cultivan aguacates, que no era posible en años anteriores. Casi el 50% de las veces, si buscamos nuestro alimento favorito y cambio climático, saldrá que el cambio climático afecta a tu comida preferida. Por lo tanto, tenemos que prepararnos. Aquí hay un pequeño mapa, ¿cierto?, de dónde van a ocurrir la mayor cantidad de cambios y dónde las condiciones van a empeorar en el caso de el cultivo del café. Y si se fijan, la parte que se ve más afectada es justamente este cinturón del café. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a ver qué va a pasar. Imagínense, las condiciones van a mejorar al sur, en Uruguay, donde nunca se ha cultivado antes café, o en China, Taiwán. O sea, el cambio es grande. ¿Qué cultivo se va a ver más afectado por el cambio climático? Un estudio publicado por la revista PLOS ONE proyecta cómo cambiarán las condiciones de cultivo de 3 alimentos populares: café, marañones y aguacates en los próximos 30 años, y logró definir un panorama complejo de beneficiados y perjudiciados. De los 3 cultivos, el café será el más afectado por el calentamiento global. El estudio prevé que para 2050 habrá una disminución general en la cantidad de regiones donde podrá cultivarse. En cambio, para los aguacates, que nosotros conocemos como paltas, y los marañones, que nosotros conocemos como cajú, ¿no? O nuez de la India, anacardo o merey, de acuerdo al país en donde estemos, nosotros las conocemos como castañas de cajú. Los resultados fueron más complejos. Ciertas regiones tendrán menos de estos cultivos, mientras que otras, como el sur de los Estados Unidos, es probable que disponga de más y mejores terrenos para cultivar estos frutos tropicales. Esta investigación amplía estudios previos que ya notaron el efecto perjudicial que tendrá el cambio climático en los granos de café. Al observar una amplia gama de factores como el pH, la textura del suelo, cómo eso va a cambiar con el aumento de las precipitaciones y generar este efecto negativo. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? ¿El cambio climático puede reorganizar la distribución regional de la producción de alimentos? Lo cierto es que en muchos lugares aparece la adaptación, indica Roman Guter, científico ambiental de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich, Suiza.
Los científicos y los agricultores ya están cruzando ciertos cultivos para obtener rasgos más resistentes que puedan sobrevivir mejor al cambio climático. En algunas regiones, como en el estado norteamericano de Georgia y en la isla de Sicilia, ya se están plantando especies de cultivos completamente nuevas, pero el estudio advierte que esto puede no ser suficiente. En algún momento es posible que el cultivo deje de desarrollarse. Por lo tanto, ¿cómo podemos proyectar la producción de alimentos ante el cambio climático? Cosa que junto con el agua disponible va a ser un temazo en la sostenibilidad. En general, los estudios que realizan proyecciones sobre el impacto climático en la agricultura se han centrado en cultivos comerciales, como la soja, el maíz y el trigo. Grutter dice que los tipos de alimentos cultivados en granjas a pequeña escala han recibido menor atención, pero que serán una pieza clave del rompecabezas a la hora de organizar el suministro mundial de alimentos de cara al cambio climático. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, las pequeñas granjas producen un tercio de los alimentos del mundo. Por lo tanto, no debemos de verlas como cualquier cosa. Además, el estudio de los tres cultivos de esta investigación es importante porque, a diferencia del maíz y el trigo, se plantan varios años antes de las cosechas. Esto quiere decir que los productores a sembrar se determinan según las condiciones de cultivo futuras, como temperatura y patrones de lluvia, tal cual como vimos en uno de los videos. La planta para que dé frutos, la planta del café, el cafeto, requiere 3 a 4 años, por lo tanto debemos proyectarnos muchísimo más. La temperatura mundial aumentó ya en 1,1 grados Celsius y esto provocó que las plantas sufrieran mayor estrés por calor y que los desastres naturales sean más graves. Para el año 2100, quién sabe si vamos a estar vivos para entonces, yo al menos, el planeta podría sufrir un aumento de 3 grados Celsius. No logro imaginarme cómo es eso. Si ya las condiciones con 1,1 grado en algunos lugares del mundo son insoportables. Donde yo vivo, todavía tengo la suerte y el privilegio de que si bien los cambios se han sentido, no han sido tan extremos, porque la zona en la que vivo tiene un clima relativamente tranquilo. Nuestro mayor problema no es el clima, es los terremotos acá en Iquique. Pero imagínense la gente en países insulares, pequeñísimos, que ya están quedando bajo el agua, o en Europa, en Estados Unidos, donde ya se ve que todos estos desastres naturales son cada vez más grandes y terminan afectando muchísimo más. Tenemos que pensar en esto seriamente, todos, sin importar qué profesión tengamos, porque nos va a afectar a todos sí o sí. Si afecta nuestro consumo de agua, nuestra alimentación, o sea, todos, desde abogados hasta científicos, tenemos que pensar en esto, ¿no? Existen tres escenarios, de la reducción de la emisión a la catástrofe alimenticia, que nadie quiere que pase. Tras observar 14 modelos diferentes, los investigadores predijeron cómo cambiarían las condiciones globales considerando tres escenarios climáticos diferentes. Primero, una reducción drástica de las emisiones de gases del efecto invernadero que limita el calentamiento a 1,6 grados. Ese es el mejor de los escenarios, que suba a 1,6 solamente y que lo logremos frenar ahí, cosa que con el clima político actual se ve muy difícil. Dos, una reducción moderada que limite el calentamiento a 2,4 grados Celsius. Todavía importantísimo, pero algo que sea. Y el peor de los escenarios, un calentamiento que supere los 4 grados Celsius. Los resultados del estudio se caracterizaron considerando estos tres niveles de aptitud, siendo la aptitud alta la referida como un determinado cultivo que produce un mayor rendimiento sin depender de riego y fertilizantes. De los tres cultivos, el café resultó por lejos el más afectado por el clima futuro. Para 2050, en los tres escenarios climáticos, el número de regiones más aptas para el cultivo de café se redujo en un 50%. La disminución se atribuye sobre todo al aumento de las temperaturas anuales en países productores como Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia. En cuanto a los marañones, ¿no? Nuestras castañas de cajú,
Se encontraron diferentes grados de disminuciones y algunos son drásticos. En Benín, que queda en África Occidental, se proyectó que las altas temperaturas anuales provocarían una disminución de casi el 55% de las tierras altamente aptas para el cultivo, incluso contando con un nivel de emisiones más bajo. En otros países mostraron disminuciones de un solo dígito sin realizar ninguna acción para mitigar el cambio climático. En general, sin embargo, se proyectó que a nivel mundial habría un aumento del 17% de las cantidades de tierras aptas para el cultivo de estas castañas de cajú, gracias a los inviernos cada vez más cálidos en latitudes altas y bajas como Estados Unidos, Argentina y Australia. ¿El cambio climático rediseñará la distribución de las tierras aptas para el cultivo de alimentos? En cuanto a los aguacates que se han adaptado a las selvas tropicales, se han observado resultados igualmente variados y cambio en relación con lugares donde se podrán cultivar, en gran parte como consecuencia de los cambios en precipitaciones, porque las paltas, por Dios, que ocupan muchísima agua, ¿no? En los climas más cálidos hay más retención de humedad, lo que genera más precipitaciones. Según las proyecciones para 2050, las regiones más cálidas producirían más lluvia. Se estimó que a nivel global se reducirán entre un 14 y un 41% las regiones más aptas para el cultivo de aguacates en países como República Dominicana e Indonesia, pero las zonas medianamente aptas para el cultivo de este fruto aumentarían entre un 12 y 20%. En México, actualmente, el principal productor de aguacates, se espera que las condiciones para el cultivo de este alimento mejoren entre un 66 y un 87% en base a las emisiones proyectadas para 2050. Los resultados del estudio coinciden con lo que ha observado la climatóloga agrícola de la Universidad de Georgia, Pam Knox, en el estado de Pinch, ¿no? ¿Cómo vamos a tener que adaptarnos? Bueno, tenemos que buscar la seguridad alimentaria. Esa es la verdad. Y aquí podríamos hablar muchísimo más, pero no nos vamos a adentrar tanto porque el capítulo de hoy era solo del café, pero la verdad de las cosas es que este es un temazo de qué va a pasar con el cambio climático y la alimentación. Porque vamos a tener que tomar una decisión cuánta agua vamos a utilizar para la industria alimentaria, cuánta agua vamos a tener para consumo, cuánta agua vamos a utilizar para otras industrias, el área de la salud, la minería, o sea, todo va a ir cambiando muy drásticamente y es algo que no debemos pensar que va a afectar solo a una región y a nosotros no. Ya lo estamos viviendo todos en distintas intensidades, pero la verdad de las cosas es que estamos tan globalizados y tan conectados entre nosotros que no hay manera de que un país esté preparado para esto. Nos afecta a todos y todos deberíamos colaborar para ver cómo mejoramos esto, porque ya estamos en el cambio, no hay vuelta atrás, lo pudo haber habido, pero ya no fue, por lo tanto tenemos que ver uno de esas tres posibilidades y hacer lo posible por no llegar al peor de los casos, ¿no? Por lo tanto, ¿nos quedaremos sin café? Yo espero que no, pero veamos este pequeño video para ir cerrando el episodio de hoy. Es la segunda bebida más consumida del mundo y es casi omnipresente. I'm gonna get some coffee. You want some coffee? Drink a lot of coffee before I go to sleep so I can dream fast. I always have coffee when I watch Radar. You know that. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. Pero nuestro café matutino podría estar en peligro. El cambio climático amenaza su producción mundial debido a las sequías, el calor y lluvias torrenciales. Algunos estudios señalan que la superficie apta para la producción de café podría reducirse a la mitad hasta 2050. Si no invertimos en la productividad agrícola, vamos a tener serios problemas. Como en la cinta ¿Y dónde está el piloto? Are you telling us absolutely everything? Not exactly. We're also out of coffee. Los tres mayores productores de café son Brasil, Vietnam y Colombia. Los mayores importadores, Estados Unidos, Alemania y Francia. En todo el mundo se beben más de 2.000 millones de tazas de café al día, el doble que hace 30 años. Se prevé que el sudeste asiático pronto doblará la tasa de consumo global a medida que aumenta la demanda de la creciente clase media. Starbucks planea abrir 9.000 cafeterías en China de aquí a 2025, una cada 9 horas.
Eso significa que habría que aumentar la producción. Pero el cambio climático ya está afectando su cultivo. En 2021, las heladas en la región cafetera de Minas Gerais, en Brasil, destruyeron los cafetos en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Los precios subieron casi un 13%. Las plantas tardan años en regenerarse. Estos de temperatura vuelven a las plantas más vulnerables a las enfermedades. En los últimos 15 años, el cafeto en Centro y Suramérica se ha visto afectado por una grave epidemia de roya. Ella es Vern Long, directora ejecutiva de la organización World Coffee Research. En este periodo, solo en Centroamérica, 1,7 millones de personas perdieron su empleo. Esa es otra consecuencia. La planta de café es muy sensible, sobre todo durante la floración. Se requieren 4 años para la primera cosecha. Otro problema es que de unas 120 especies de café, solo consumimos 2, el café arábica y el café robusta. El arábica está considerado de mayor calidad desde el punto de vista del sabor. La planta necesita una temperatura media de 20 grados centígrados, algo de sombra y lluvia constante y abundante. Es sensible al calor y a las enfermedades. Más del 60% de la producción mundial es de arábica. La variedad robusta, en cambio, es más resistente, pero su sabor no es tan bueno y se utiliza más para el café instantáneo. Así que dependemos de solo 2 variedades. Además, el café tiene un reducido acervo genético y al menos el 60% de las variedades silvestres están en peligro de extinción. Esto hace que la oferta actual sea muy vulnerable. La investigación sobre el café es en general escasa. Tenemos que desarrollar nuevas variedades mediante la combinación de distintos tipos y recopilar datos. No requiere de una ciencia sofisticada. Es en principio muy sencillo. Por suerte, hay buenas noticias. Tenemos nuevas variedades y hay algunos híbridos que se propagan por semilla. Nerea Turreira García ha trabajado con híbridos en Centroamérica y con robusta en Vietnam y Uganda. Estas variedades tienen futuro porque son más accesibles para los agricultores y más fáciles de comercializar. Starbucks anunció recientemente el desarrollo de 6 nuevas variedades de semillas de café, entre ellas híbridos resistentes a la roya y de mayor rendimiento, un resultado importante para la cadena que compra el 3% de la producción mundial de café. Algunos investigadores están probando antiguas variedades silvestres, como la Coffea stenophila, una especie original de África Occidental que tolera temperaturas y tiene un sabor parecido al arábica. Aunque esta variedad tiene potencial, la producción de variedades silvestres solo puede realizarse a pequeña escala y llevará décadas. Al menos el 80% del café mundial lo producen pequeños agricultores y normalmente no pueden permitirse comprar plántulas híbridas porque son entre un 40 y un 160% más caras que las variedades tradicionales. Por eso es tan importante no solo cultivar café, sino plantar también otro tipo de árboles y plantas, porque proporciona mayor seguridad. Pero tal vez el futuro del café sea diferente a como imaginamos. Podría venir de lugares como China y Australia. Estos países ya están produciendo y tal vez desempeñen un papel más importante en el futuro. Pero por ahora, la industria se centra en una cosa. Apostamos por el desarrollo tecnológico. En los próximos 5 o 10 años veremos una avalancha de nuevas variedades. Esto requiere el esfuerzo de todas las partes en la cadena de suministro del café. Como consumidores deberíamos prestar atención a su origen, aunque para ello falta transparencia. Por eso conviene comprar café de pequeños productores que informan sobre la procedencia y las condiciones de producción. Exacto, porque no solamente importa muchas veces cómo se produce el café, sino cuánto de sustentabilidad hay en todo su proceso. Y la sustentabilidad no tiene solamente que ver con el cambio climático, sino también con cuán equitativo y cuán correcto es el trabajo, ¿no? Y que
hay que tratar de evitar toda la historia que hay detrás de la industria cafetera, porque también partió mucho junto con la esclavitud en muchos de los lugares en donde se planta actualmente, ¿no? Por lo tanto, hay toda una historia de injusticia que tenemos que también tomar en cuenta y rectificar dentro de esta industria. Pero bueno, vamos llegando al final de nuestro episodio. Espero que les haya gustado. A mí me fascinó muchísimo aprender más sobre una de mis bebidas favoritas que tomo diariamente. Y para ello, nuevamente les hago acuerdo de el Ágora Científica. Y sí, nuestra sección donde ustedes pueden participar y escribirnos para poder saber qué otras preguntas curiosas tienen. Para poder participar, pueden escribirnos a nuestra cuenta institucional de Instagram, @centroaprendizaje_st_IQQ, o utilizar diversos hashtags como hashtag microscopio filosófico o hashtag podcast para curiosos. También, a su vez, pueden escribir en los comentarios de los videos. Yo siempre voy a estar revisándolos. Y si lo desean y quieren redactar sus preguntas de manera más extensa, siempre pueden escanear el QR que les dejamos aquí. También queda el link en los primeros comentarios para que puedan ingresar y hacer sus preguntas de esa manera. Aún no recibimos alguna pregunta específica, pero no sean tímidos, pueden hacerlo, pueden participar desde cualquier parte del mundo. Si no pueden en español, también lo pueden hacer en inglés. Personalmente soy bilingüe, pero participen. Nosotros felices los recibimos. No tienen por qué ser parte de la Universidad Santo Tomás para poder participar. Y dicho eso, los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Espero les haya gustado el tema de hoy. Vamos a ir asociando mucho los temas de aquí en adelante, pero esta efeméride me llamó muchísimo la atención, no solamente por mi consumo del café, sino también por todo lo que se puede decir respecto de esta industria, ¿no? Por lo tanto, si tienen más ganas y apetito de aprender más sobre el tema de hoy, aquí les dejamos la bibliografía. Recuerden que siempre pueden encontrar aquí y aprender muchísimo más. Alimenten esa curiosidad que puedan tener en cada uno de sus corazoncitos y aunque no estén en un área científica como profesión, todos tenemos ese niño interno que quiere aprender un poco más. Y esas preguntas que de repente nos han quedado y que no está de más conocerlas. Así que, dicho eso, no olviden, nuestra página está creciendo cada vez más. Ya vamos, de hecho, por los 21 seguidores, si mal no recuerdo, así que muchísimas gracias por el interés. Seguiremos floreciendo todo lo posible, así que no se olviden de darnos un like, comment and subscribe. Siempre se los agradeceremos infinitamente. Así que vamos cerrando el capítulo de hoy. No olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión. Espero les haya gustado el capítulo de hoy y espero verlos pronto en nuestro siguiente episodio. Nos vemos el viernes.